Un saludo a todos. Vamos a hacer otro problema de BAU, de estadística, de intervalos de confianza, de medias muestrales, de proporciones, etc. Este problema de BAU dice así: se quiere evaluar el uso de las redes sociales por parte de los menores de 14 años. En el apartado A se nos dice que se toma una muestra de 500 menores de 14 años, de los cuales 320 tienen cuenta en alguna red social. Calcule el intervalo de confianza al 96% para estimar la proporción de menores de 14 años que tienen cuenta en alguna red social. Lo primero que nos están diciendo en este apartado es que 1 menos alfa es del 96%. Eso quiere decir que es 0,96. De aquí podemos calcular el valor de alfa, que es 0,04, y el valor de alfa medios es 0,02. Por lo tanto, 1 menos alfa medios es 0,98. Pues con esto se puede calcular z alfa medios, que lo vamos a necesitar para el intervalo de confianza, y el valor de z alfa medios es el valor que hace que la probabilidad de z menor o igual que z alfa medios sea 0,98, el valor de 1 menos alfa medios. Bueno, pues si observamos esto en tablas, sabemos que z alfa medios es 2,055. Por otro lado, para calcular el intervalo de confianza de esta proporción, necesito saber cuál es la probabilidad de esta proporción. Entonces necesito calcular la probabilidad de que uno de estos menores de 14 años use red social. Pues como me están diciendo que hay 320 que sí usan redes sociales de un total de 500, pues esa probabilidad es de 320 entre 500, de 32 entre 50, es decir, de 64 entre 100, 0,64. Pues esa es la estimación de nuestra proporción. Entonces la probabilidad de usar redes sociales es 0,64. De aquí también calculamos cuál es la probabilidad de 1 menos p, pues que llamamos q, ¿no? Pues 1 menos 0,64, 0,36. Bueno, pues con esto ya podemos calcular el intervalo de confianza para la proporción, que va a estar entre el estimador de la proporción que acabamos de calcular menos z alfa medios por la raíz cuadrada de el estimador de la proporción por 1 menos dicho estimador entre n. Este es el extremo izquierdo del intervalo, el derecho es lo mismo pero poniendo un más. Bueno, pues si aquí se hacen todos los cálculos, sale 0,64 menos 0,0441 y 0,64 más 0,0441. Entonces el intervalo es 0,5959 hasta 0,6841. Pues la proporción de la población, no ya de esta muestra, sino de toda la población, estará entre 0,56 aproximadamente y 0,68, entre el 59% y el 68%. Bueno, y en el apartado B leemos y dice: suponiendo que la proporción poblacional es P igual a 0,5, determine el tamaño mínimo necesario de una muestra de menores. Antes nos estaban diciendo que esa muestra n era igual a 500, ahora n no sabemos cuánto vale, de menores de 14 años para garantizar que con una confianza del 95%, es decir, 1 menos alfa 95% o 0,95, el margen de error en la estimación no supere el 5%. Esto quiere decir que el margen de error, es decir, el error máximo admisible, tiene que ser menor del 5%. Vamos a calcularlo para el 5%, 0,05, y utilizando la fórmula de dicho error, pues podemos
despejar el valor de n y calcularlo. Entonces esta fórmula lo que nos dice es que es z alfa medios por la raíz cuadrada de el estimador de p por 1 menos el estimador de p partido del tamaño muestral. Bueno, pues aquí ya sabemos el valor de e, que es 0,05. Tenemos que calcular el valor de z alfa medios, que lo vamos a calcular a partir del nivel de confianza, y el estimador de la proporción pues coincide con la proporción. Entonces este valor de aquí es lo mismo que p, 0,5. Por lo tanto, 1 menos p es 0,5 también. Y tenemos que calcular z alfa medios. Entonces necesito calcular primero alfa medios. Pues alfa es 1 menos 0,95, 0,05. Y alfa medios es 0,025. Vale, pues entonces ahora para calcular z alfa medios tengo que calcular aquel valor que hace que la probabilidad de z sea menor o menor o igual que z alfa medios sea de 1 menos alfa medios. 1 menos alfa medios pues es 1 menos 0,025, pues 0,975. Entonces ese valor lo tengo que poner aquí y yendo a las tablas veo que ese valor es 1,96. Pues entonces ya tenemos todos los ingredientes para sustituir en la fórmula y despejar n. Vamos a despejar n. Entonces aquí sigo a partir de esa fórmula para despejar n, y significa entonces que z alfa medios pasa dividiendo. Vale, y la raíz cuadrada pasa como cuadrado. Entonces queda de esta manera, ¿verdad? Y ahora n pasa multiplicando. Por lo tanto, quedará de esta forma, ¿no? Vale, e al cuadrado pasará dividiendo y z alfa medios al cuadrado pasará multiplicando. Vale, entonces esto es 0,5 por 0,5 por 1,96 al cuadrado, dividido todo por el error máximo admisible al cuadrado, que será 0,05 al cuadrado. Bueno, pues haciendo estos cálculos se obtiene un valor de 384,16. Para minimizar el error, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, tendremos menor error. Por lo tanto, el tamaño de la muestra tendrá que ser mayor o igual que 385 para tener un error menor del 0,05 o del 5%. Entonces la solución es esta. El tamaño mínimo necesario pues será 385 personas.